Hola a todos, soy Connie de Tu Guía Multilingüe. Muchas gracias por estar aquí y hoy quiero hablar de cómo volverse fluido a hablar español o cualquier idioma que estás aprendiendo. He aprendido español, he tenido muchos retos en el camino de aprender español, pero lo superé y ahora puedo hablar español en este nivel, pero sigo avanzando porque creo que hay espacio para avanzar. Antes de empezar, quiero definir fluidez. ¿Qué es fluidez? Para mí, creo que hablar con fluidez es hablar con confianza que las otras personas pueden entenderte. Eso es fluidez para mí. Hay muchas definiciones de fluidez, pero eso es fluidez para mí. Y hoy voy a ayudarte de cómo hablar con fluidez en español. Empecemos. Vamos a empezar con los 5 estrategias claves que tienes que hacer para hablar con fluidez en español. Primero, tienes que escuchar español cada día. Tienes que escuchar español cada día. No me digas que no tienes tiempo, porque tienes mucho tiempo para escuchar a cualquier cosa que quieres. ¿Por qué no tienes tiempo para escuchar español? Tienes que crear tiempo cada día para escuchar español. Para mí, tengo muchas cosas para hacer cada día, pero puedo escuchar español cada día, ¿ok? Por ejemplo, cuando estás caminando hasta el mercado, hasta el supermercado, hasta cualquier lugar que estás yendo, puedes escuchar algo en español. Cuando estás en tu coche, puedes escuchar en español. Es muy importante escuchar diariamente en español. Y tienes que empezar con principiante. Escuchar a cosas fáciles y después de eso puedes escuchar a cosas avanzadas. ¿Ok? Escuchar es muy importante. Tienes que tenerlo en cuenta. Número 2. Hablar desde el principio. ¿Has escuchado cualquier poliglota que te dice sus métodos para aprender cualquier idioma? Una de las cosas que los políglotas dicen es hablar desde el primer día. No es que puedes hablar todas las cosas desde el primer día, pero por ejemplo, para mí ahora estoy principiante en alemán porque empecé en enero, pero estoy hablando en alemán, ¿ok? Estoy pronunciando en alemán. Por ejemplo, si tengo cualquier palabra en alemán, puedo empezar o puedo tratar a pronunciarlo, porque sé que hablar es el primer meta de aprender cualquier idioma, porque estás aprendiendo ese idioma para hablar con otras personas. Por eso es muy importante empezar a hablar desde principiante, desde el primer día. Puedes empezar a aprender de pronunciación de ese idioma y después de eso, cada palabra que escribes es importante que lo pronuncie, ¿ok? Y eso es como hablar, ¿ok? No es que es importante hablar todas las cosas con fluidez o perfectamente como nativo en el primer día. No, no es así. Soy avanzada, ahora llevo 3 años aprender español, pero mi acento no es como nativo. No tengo todas las cosas perfecto. Hay pasos en aprender idioma y por favor, pero tienes que hablar desde el principio. Es importante. Número 3. Aprende los vocabularios importantes al primero. Aprende los vocabularios importantes al primero. Hay personas que cuando empiezan a aprender cualquier idioma,
Por ejemplo, si están usando los libros gramaticales, empiezan desde página 1 hasta el último página. Y eso no es una cosa muy bueno, ¿ok? Porque, por ejemplo, en los libros gramaticales tienen las cosas planado, pero eso no significa que así es la vida. En la vida hay cosas que son muy importantes que otros. Hay cosas que tienen urgencia que otras, ¿ok? Y por eso en aprender también tienes que tener urgencia en cosas muy importantes. Y después de eso vas a tener tiempo para otras cosas. Por ejemplo, en español, tienes que saber cómo conjugar ser, estar, tener, ver, comer, esas cosas. Y tienes que saber cómo decir soy de Kenia, soy de España. Tienes que saber las cosas que se usan diariamente. Primero, las cosas que tienen urgencia. Y después de eso, vas a aprender las otras cosas. Es así fácil. Número 4, mejora tu pronunciación. ¿Por qué es importante hablar desde el primer día? Y para hablar, tienes que tener en tu mente la pronunciación de cada palabra. Eso es muy importante, aprender cómo pronunciar palabras. Piensa en español. Pensar en español no es muy fácil, porque has acostumbrado con tu lengua materna. Y por eso no es fácil pensar en español si estás principiante. Pero no es imposible, es posible pensar en español. ¿Y cómo vas a pensar en español? Primero, tienes que empezar a escribir en español. Luego, leer en español, escuchar en español y aprender la gramática en español. Y con eso vas a empezar a pensar en español. Haga las 5 cosas sin falta y vas a tener gran diferencia. Es muy importante romper la barrera del miedo de hablar. Porque estás aprendiendo para hablar con personas. Tienes que romper esa barrera del miedo de hablar. ¿Cómo puedes hacerlo? Para mí lo hice con Language Islands y ChatGPT. Si quieres saber mucho de esas dos cosas, hay video al fin de este video que habla de esas cosas. Y habla también de los mejores recursos que he usado para aprender español hasta ahora. Usé Language Islands a practicar a hablar y después usé ChatGPT también para practicar a hablar como con una persona. Hablar y tener respuesta. Pero después de ChatGPT es muy importante tener en cuenta que ChatGPT no es un humano, es un modelo de AI. Por eso tienes que hablar también con personas reales para saber cómo funciona el mundo real y no es el mundo de ChatGPT. Pero es bueno practicar con ChatGPT, es bien fácil, es muy bueno practicar con él. Luego, herramientas y recursos son muy importantes saberlo en tu camino de aprender cualquier idioma. Si quieres saber los recursos y herramientas que he usado para aprender español hasta este nivel, el video que voy a recomendar en el fin de este video habla de esa cosa. Y cuando estás estudiando cualquier idioma, es importante también estudiar su cultura. Porque si estás estudiando cultura, vas a tener mucho más interés para continuar a aprender. Por ejemplo, para mí estudié la cultura de los mexicanos, españoles, muchos españoles. Y luego estudié las culturas de las personas desde Filipinas, porque
aprendí tagalo y ahora puedo hablar. Por ejemplo, estudié esa cultura de los filipinos que cuando es Navidad o Año Nuevo dejan sus ventanas para tener bendiciones de Dios. No sé, sí, pero me fascina mucho esa cultura y quiero saber mucho de eso. ¿Por qué? Porque quiero saber. Y al fin, tienes que tener paciencia y consistencia. Paciencia y consistencia. ¿Por qué los idiomas no se aprendan en un día o un año? No es así. Sé que hay muchas personas en YouTube que dicen que aprendí español en un mes, aprendí español en un año. Por favor, aprender idiomas no es tan fácil. Hay muchas cosas, hay muchos retos, hay muchos pasos que vas a pasar. Y por eso tienes que tener paciencia y constancia, continua cada día aprender. Y para tener constancia tienes que tener una rutina. Y con tener una rutina tienes que tener motivación para hacerlo. ¿Ok? Muchas gracias por escuchar a este video y por favor suscríbete. Déjame abajo un comentario de cómo fue este video. Si hay correcciones de mi gramática, por favor, dígame abajo. Voy a agradecerlo mucho. Puedes compartir este video con tus compañeros o amigos, amigas, familiar, cualquier persona. Lo voy a agradecer. Muchas gracias y nos vemos. No olvides ver este video para saber cómo motivarte, para saber los mejores recursos para aprender español. Muchas gracias. Chao.